Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan esta tarde, que por cierto guarda una composición paritaria, empezando por el doctor Humberto Urquiza Martínez. Muchas gracias, doctor. En representación del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya. También a la doctora Yarabia Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Jorge Reséndez García, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Consejo del Poder Judicial del Estado, la diputada Navet Franco Carrizales, presidenta de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, al maestro Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y a la doctora Lisette Puebla Solórzano, magistrada de la Segunda Sala Ordinaria y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. A todos los legisladores que hoy me acompañan, diputados, muchísimas gracias por su acompañamiento en esta tarde. Es un placer compartir el espacio a los magistrados, a los miembros del Poder Judicial, a todos los que hoy nos acompañan y que también me están siguiendo en redes, mi agradecimiento. Finalmente, también saludo cordialmente a todas, y aquí viene la mención especial, operadoras, usuarias del Sistema de Justicia del Estado de Michoacán, quienes hoy nos acompañan en una reflexión tan importante como el tema justicia y género. Para iniciar esta presentación, debemos recordar que en México las reformas constitucionales del 2014 y 2019 en materia de paridad de género surgen como una respuesta a una demanda social de los movimientos de las mujeres en materia de participación y derechos políticos, particularmente la reforma constitucional denominada Paridad en Todo del 2019, la cual pretende garantizar la participación de las mujeres en los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno, lo cual representa un gran avance del Estado cada vez más incluyente y plural. En lo que representa al Poder Judicial, con la reforma del 2021, se dio un paso importante a la búsqueda de la igualdad sustantiva y la paridad de género, así como a la erradicación de todo tipo de prácticas y conductas que amenazan los derechos y la integridad de las mujeres. Incluso desde el 2018, con la incorporación de 5 mujeres al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio un paso importante en la representatividad de las mujeres al frente de uno de los órganos más relevantes de la judicatura. No obstante, cierto es que la representatividad no debe concebirse como una mera aspiración, sino que debe materializarse principalmente en los procedimientos y mecanismos de toma de decisiones, incluidos los del resto de la judicatura. Es por ello que si bien la reforma judicial que hoy por hoy está siendo discutida en el Congreso tiene muchas aristas a partir de la cual puede ameritarse una profunda discusión, la paridad de género en los cargos del Poder Judicial, tanto federal como local, no debe menoscabarse ni minimizarse. Por el contrario, debe tenerse presente a nivel constitucional. La reforma plantea una integración completamente paritaria. Quiero mencionar mi reconocimiento, cuál ha sido mi función en el Poder Judicial de la Federación antes de iniciar con la presentación. Antes de ser ministra de la Suprema Corte, su servidora formó parte del Consejo de la Judicatura Federal. Me correspondió ser presidente
de la Comisión de Carrera Judicial, integrante de la Comisión de Vigilancia y también de la Comisión de Disciplina. En la de formación, en la de carrera judicial, me correspondió llevar los primeros concursos nada más para mujeres, llevando a cabo esta acción afirmativa. Acción afirmativa que no solamente me permitió llegar a distintas jueces y hoy magistrados, sino que además constituyó una de las acciones afirmativas más importantes que se han llevado hasta la fecha. Dentro también de estas acciones se vio que las mujeres estaban en una situación de desventaja, porque normalmente, además de sus funciones en el Poder Judicial, pues tenían que cargar con todas las responsabilidades de sus hogares, además de cuidar a los padres, prepararse, estaban en una situación de desigualdad. Por eso también se llevaron a cabo las acciones afirmativas para que ellas pudieran elegir el lugar de adscripción. Entonces, esos movimientos se realizaron cuando su servidora estaba pues como presidente de la Comisión de Carrera Judicial. Siempre he sido una defensora de los derechos de las mujeres. No solamente lo he sido desde esta trinchera en el Poder Judicial, sino también en servicio social. Formé parte de Casa Meneses, donde llevaba asuntos de violencia contra las mujeres. Entonces, conozco de viva sangre, y utilizo esa palabra, todos los problemas que presentan las mujeres en razón de violencia de género, tanto física como psicológica, como también a nivel profesional y sobre todo en el Poder Judicial. Apenas ahorita está medio arreglándose el suelo parejo, pero todavía no es parejo. Ese suelo todavía no es parejo. Entonces deben de continuar esas acciones afirmativas. Lo que les voy a exponer es un proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Obviamente pueden haber opiniones disidentes y esas son escuchadas y se entienden. Un tema debe ser visto, normalmente es visto desde distintos enfoques. Yo siempre he respetado muchísimo a los de la carrera judicial. Incluso salió un artículo que en otro foro yo dije, los jueces y magistrados no son macetas, así lo dije, literalmente macetas. ¿Por qué? Porque se han llevado muchos años de estudio, de preparación y han hecho una carrera judicial con una vocación, porque se necesita para ser juez y magistrado tener una vocación. Entonces, les quiero transmitir que les tengo mucho respeto y que en mí siempre van a encontrar una servidora que escucha, porque si aspiro y estoy de acuerdo con esta reforma que se va a presentar y si se aprueba, sí voy a contender para ser ministra de la Suprema Corte. Bien, ¿y por qué voy a contender? Esa es la segunda parte de la pregunta. Porque estoy convencida de que ahora sí les he dicho a mis hijos y tengo también nietos, me he quemado las pestañas muchos años. He estudiado y me he preparado muchísimo, con el sueño de aspirar a este cargo, no por razones económicas, porque además vienen las normas de austeridad de la reforma, en que nos van a disminuir, y yo creo que es apropiado, nuestras prestaciones, sueldo, etcétera, sino es por una vocación legítima de servir a los demás. Estoy convencida, como con los jesuitas así me lo grabaron en el corazón, en todo amar y servir. Y yo pretendo y quiero seguir sirviendo
a mi querido México y a los mexicanos. Ahora bien, ¿cuáles son las modificaciones? Más bien, ¿cuál es la propuesta de este proyecto de reforma que voy a mencionar y que el que vamos a analizar es el dictamen, el último dictamen, el de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se va a someter a aprobación del Congreso de la Unión para, pues, en caso de aprobarse, pasar ahora sí a las legislaturas locales y poder alcanzar la reforma constitucional. Los temas principales son incorporación de la paridad de género. Los voy a mencionar como los voy a ir tratando. Tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, jueces, magistrados, poderes judiciales locales, régimen transitorio y otras modificaciones del proyecto de reforma. En cuanto a paridad de género, el artículo 94 ya establecía: la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Y la propuesta es particularmente la postulación de candidaturas de los poderes de la Unión y la asignación de cargos por el INE deberán cumplir con este principio. Dicho de otra manera, se conserva el principio de paridad de género en la nueva propuesta, en la propuesta de reforma. La iniciativa sí se encuentra en armonía con la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad de género para la integración de los demás poderes de la Unión. Ya se había alcanzado ahora sí la paridad de género en los congresos federales y locales, en el Ejecutivo, pero faltaba todavía y falta todavía en el Poder Judicial. Todavía no están, pues por ejemplo, en la Suprema Corte somos 4 ministras de los 11 ministros, o sea, no hay paridad de género. Ya se alcanzó en el Consejo de la Judicatura la paridad de género, pero apenas se acaba de alcanzar con la incorporación de Celia Maya. Lo que son jueces y magistrados todavía falta mucho por poder llamar que exista una paridad, que ya no existan esas diferencias, sobre todo en los cargos de toma de decisión. O sea, parece que ya se rompió el techo de cristal con la ministra presidenta Norma Piña, pero no se ha roto totalmente. Es decir, faltan todavía más espacios por conquistar. La iniciativa constituye una garantía para la igualdad de género, asegurando la presencia de mujeres en los órganos de decisión en la judicatura. Ministros, magistrados, magistradas de circuito, jueces, juezas de distrito, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y ahora el nuevo órgano que se va a crear, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Por lo que se refiere a la Suprema Corte, las modificaciones son básicamente las siguientes, las propuestas. De 11 integrantes pasar a 9 integrantes, como la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica. Y estaría respetando el principio de paridad de género, serían 5 mujeres y 4 hombres. Durarían en su encargo 12 años, antes 15, es decir, se reducen los periodos de 15 a 12. Y la otra nota importante es que solo funcionará en pleno, en sesiones públicas. Ya no funcionaría la Corte en salas, como ahora tenemos la primera y la segunda sala, sino todos los asuntos se van a desahogar en el pleno. Cada 2 años se va a elegir a un presidente de la Suprema Corte de Justicia.
presidente, presidenta, en función de los votos obtenidos en la elección que corresponda. Ahora, ¿cuáles son las facultades que tendrá esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mantiene bajo su competencia los medios de control previstos hasta ahora en la Constitución: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparo directos, amparos en revisión y amparo directo en revisión. Lo que no está establecido en la Constitución política se va a regir por leyes y acuerdos generales de la Suprema Corte. Es decir, todas estas cuestiones, para que haya más tranquilidad, en cuanto a la carrera judicial, en cuanto a tomar en cuenta los exámenes de oposición que han presentado, en cuanto a los perfiles y características que deben de tener los magistrados y jueces que sean electos, pues se pueden tomar acuerdos por la Suprema Corte de Justicia, pero además, y por el Consejo de la Judicatura, en realidad sería el Consejo de la Judicatura Federal, pero además están el desarrollo de las leyes secundarias que se van a reformar a partir de la reforma constitucional. Es decir, no va a quedar agotado todo el tema con la reforma. No es la última palabra, última palabra, ahora sí, en este desierto, que podrían juzgar a alguno de ustedes, sino que están las reformas, y estas reformas nos pueden dar mucha luz que yo espero, estoy casi segura, que les va a dar preferencia a los que se han profesionalizado dentro de la carrera judicial. Bueno, para que haya un precedente obligatorio, las consideraciones deben de ser votadas por mayoría calificada de 6 votos, antes eran 8. Las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en ningún caso habrá suspensión, en ningún caso. Esta situación, yo creo que está en la propuesta a razón de que se han suspendido, hemos tenido suspensiones muy llamativas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? La suspensión, seguramente recordarán, de los libros de textos gratuitos, también el Tren Maya, en fin, ha habido distintas suspensiones. Entonces ya no se van a admitir las suspensiones cuando se impugnen normas generales. Es decir, en otras situaciones sí se puede alegar una suspensión cumpliendo con los demás requisitos para las suspensiones, pero en el caso de normas generales ya no va a haber ningún caso de suspensión. Y en materia de amparo, en ningún caso se fijarán efectos generales en su concesión. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera, que hace bastante tiempo, pero en fin, y que me dio Juventino B. Castro, fue mi maestro de amparo, autor de los libracos esos del juicio de amparo. Y siempre nos recalcaba, ¿no? Los efectos del amparo no pueden ser efectos erga omnes. Es decir, no pueden más que beneficiar a los que lo promueven, es decir, no pueden tener efectos generales. Pues esa es la situación en la que se quiere volver con esta propuesta de reforma. Se tienen, y en razón de que se tienen los otros medios de control constitucional, que son la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Entonces, en ningún caso en materia de amparo se fijarán efectos generales en su concesión. La suspensión no podrá concederse con efectos generales. Lo cual yo también lo encuentro favorable, porque se dio el caso de la energética, que se necesitaron 4 votos para considerar válida la ley energética. Sin embargo, llegó a sala y con efectivos 2 votos, con un amparo que se concedió, en este caso, pues ya finalmente, pues tuvieron efectos
erga omnes y se beneficiaron las empresas que no habían cumplido con los requisitos legales. Entonces, es una situación que pone en contradicción dos medios constitucionales de que normalmente pues somos los que observamos, los ministros que estamos en la Corte, resolvemos, que son precisamente la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y al final el amparo. Pero controversias y acciones es el mecanismo más importante. Requisitos para ser ministra o ministro. Se elimina el requisito de edad mínima, es decir, no se requieren 35 años, lo cual nos indica que quieren que personas más jóvenes estén tanto en el ejercicio de la judicatura, bien sea como ministros, y este requisito se elimina el de edad en todo. Que sean más jóvenes para ministro, ministra, consejero, magistrados, magistradas, jueces, juezas. Entonces elimina el requisito de edad mínima. Título profesional de licenciatura de Derecho es pedido legalmente. Promedio general de calificación mínimo de 8 o su equivalente. Promedio 9 o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Y por último, práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Es decir, tener una cédula profesional de por lo menos 5 años. El método de selección va a ser el siguiente. El Senado emitirá la convocatoria. Cada poder de la Unión postulará a personas candidatas, 3 personas. En el caso del Congreso, el Senado postulará 2 y la Cámara de Diputados 1. Se establecerán mecanismos que permitan la participación de todas las personas que acrediten los requisitos, presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Cada poder se integrará de un comité de evaluación conformado por 5 personas expertas que evalúen los perfiles, elaborarán una lista de 10 mejores perfiles y depurarán la misma mediante insaculación. Ahora, ahorita hay preocupación, se dice que esta es una reforma que es violatoria, algunos, no todos, algunos dicen que es violatoria de derechos humanos y que el proceso de selección que no, o elección no es el adecuado. Yo nada más quiero recordar que precisamente la Constitución de 57 pueden ver los debates del constituyente. Ahí, para empezar, se hablaba de derechos humanos, no se hablaba de garantías individuales. Revisen con Zarco y todo esto el constituyente de 57. Y los jueces eran elegidos, de la misma manera que van a ser elegidos con esta propuesta. O sea, no es algo, ni siquiera es algo novedoso, ¿no? Algo nuevo para México. Ya estaba en el constituyente de 57. Pueden decirlo que fueron muy, no sé, futuristas, demócratas en 57, pero yo creo que demócratas, que pusieron en manos de los electores quienes iban a ser sus próximos jueces y magistrados. Entonces, el Senado remite las listas al INE. El INE es el que va a llevar a cabo las elecciones. Quien se encargará de la elección de una persona que puede estar en varias listas, es decir, se pueden pues anotar en la convocatoria para ser ministro, consejero, magistrado del Tribunal de Disciplina, magistrado de la Sala Superior del TRIFE, en fin, en distintas listas. Varias listas cuando aspire
al mismo cargo se observará el principio nuevamente de paridad de género. Las boletas de votación se estructurarán de la siguiente manera: Suprema Corte de Justicia, 5 recuadros para mujeres y 4 recuadros para hombres. Las boletas. El INE va a efectuar los cómputos de la elección asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. Finalmente declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es en relación a la Suprema Corte. También la propuesta de reforma crea un nuevo órgano que se denomina Tribunal de Disciplina Judicial. Como les relaté, fui consejera y me encontré varios problemas con el consejo. No uno, varios. Y que integraba además, era presidenta de carrera, pero integraba vigilancia y disciplina. ¿Qué fue lo que viví? ¿Cuál era la situación? Pues a veces, por las distintas circunstancias que se quieren, ponían quejas y las quejas llegaban y ahora sí que en la comisión de disciplina se evaluaban, se desahogaban, pero dependíamos de un órgano que estaba en el consejo y que sigue estando, que es un gira quien hace las investigaciones. Pues era el caso bendito que nunca terminaban las investigaciones y que queríamos resolver los asuntos y no podían resolverse. Y así pasaron año tras año, tras año, tras año. Y llegaba el momento en que iban a ser ratificados y pues no teníamos los elementos suficientes, porque teníamos la presunción de inocencia de aquel servidor público y no podíamos resolver. Teníamos que declararlo magistrado o magistrada o juez o jueza. Muchas situaciones de irregularidades no son resueltas debida y correctamente por el Consejo de la Judicatura. Por eso se dividieron dos órganos. Uno que va a ver la administración, todo el que es el Consejo de la Judicatura, que ya no va a estar sumido con la Suprema Corte, ya no van a formar un todo, lo cual está perfecto. No va a llevar la presidenta de la Suprema Corte, como actualmente se lleva, toda la administración, además del Poder Judicial de la Federación. O sea, no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte. O sea, ver todo el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación, ver las sanciones, el Poder Judicial de la Federación, pues no sé si sepan más o menos cuántos lo integramos, pero somos 1,700 personas. O sea, son muchos. Y la ministra presidenta le dedica un día a ver. Bueno, y los anteriores, un día, los miércoles. Los demás están los asuntos de la Suprema Corte. Entonces, porque también preside la Suprema Corte, hasta por razones de diligencia, no conviene juntar a los dos órganos. Entonces se separa. Pero además de separarse, se separa lo administrativo, que lo va a llevar un órgano administrativo, un consejo de administración, de lo disciplinario. Y en este órgano disciplinario, para todos, va a responsabilizar si cometen hechos ilícitos o faltas de responsabilidad administrativa, van a estar sujetos, ministros, ministras, es decir, no van a quedar excluidos nadie, lo cual va a ayudar a que la ciudadanía pues nos tenga un poco más de confianza, porque se quejan. Yo he visto la cantidad de quejas que presentan en el Consejo
del Poder Judicial de la Federación y dicen, no pasa nada, no sirve para nada presentar las quejas al Consejo de la Judicatura. No sucede nada. Nosotros los que integramos el Poder Judicial Federal, pues no nos enteramos, pero han sido resueltas menos 0.0000 casos. O sea, son poquísimos los casos que se resuelven. Bueno, este tribunal, el de disciplina, que va a estar integrado van a ser magistrados, se integrará por 5 miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional. Durarán 6 años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada 2 años el Pleno elegirá entre sus miembros a la presidencia del tribunal, lo cual podrá ser reelecta en un periodo inmediato posterior. En España tienen un tribunal superior, es el Tribunal de Cuentas, es decir, no se está inventando el hilo negro. Existen órganos en otros estados para la finalidad de hacer responsables a los que administran e imparten justicia, responsables de sus actos. Entonces, esta creación de este tribunal de disciplina obedece a eso, para también que la ciudadanía pues, le tenga más confianza al Poder Judicial, sea federal o sea local. Las facultades, los locales parece que van a llevar el mismo camino. No lo sabremos hasta que se hagan las reformas en los respectivos órganos locales. Las facultades de este tribunal de disciplina es que cualquier persona o autoridad, voy a mencionar algunas, podrá denunciar al Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objetos de sanción. Se podrá enjuiciar a ministros, magistrados y jueces. Se conducirán las investigaciones de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. El Tribunal de Disciplina funcionará en pleno. Conocerá de los actos, omisiones contrarias a la ley, de interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con los hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad, encubrimiento de presuntos delincuentes, cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Las sanciones podrán incluir amonestación, suspensión, sanción económica, destitución o inhabilitación de los servidores públicos. Los ministros requieren para ser inhabilitados juicio político. Podrá hacer requerimientos para el desarrollo de sus investigaciones. Es decir, un tribunal de disciplina, lo mismo que nos pasaba en el Consejo. Si no funciona la unidad de investigación, lo correspondiente al UNGIRA, no se puede hacer nada. Entonces va a contar con un órgano de investigación. Podrá presentar denuncias también este tribunal de disciplina al Ministerio Público competente ante la posible, como a la fecha, pero bueno, han sido pocas, ante la posible comisión de delitos y solicitar el juicio político a ministros. Sus decisiones serán definitivas, inatacables y por lo tanto no procede, es la decisión final, su decisión, ni juicio ni recurso alguno contra ellos. Requisitos para ser miembros del Tribunal de Disciplina, los mismos que para ser ministros y ministras. Y bueno, que se hayan destacado por su capacidad profesional, honestidad, honorabilidad. El método de selección es el mismo de ministro o ministra. Las boletas de votación también serán 3 recuadros para mujeres, no 5, 3, y 2 recuadros para hombres. El órgano de administración judicial, que es la otra parte de lo que se divide el Consejo, o sea, administración y disciplina, es integrado por 5 personas, como no 7, sino 5, durarán en su encargo 6 años improrrogables,
La presidencia del Consejo dura 2 años y será rotativa. Facultades: determinará el número, división de circuitos, competencia territorial, especialización en materias de tribunales y juzgados. Se incluirá la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Establecer la forma y procedimiento mediante concursos abiertos, subrayo, para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio, nuevamente triple subrayado, la paridad de género, con excepción de jueces, magistrados y ministros. Pues sí, esos van a ser elegidos de otra forma. Administrar la carrera judicial, el control interno del Poder Judicial, o sea, todavía permanece el control de la carrera judicial, ingreso, permanencia, separación del personal judicial, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño. Sus decisiones serán definitivas, inatacables, y expedir los acuerdos generales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Se establecen los requisitos para ser parte de este Consejo de Administración, los mismos que para ministro o ministra, más capacidad profesional, honestidad y honorabilidad. Método de selección: el Poder Ejecutivo designa uno, como a la fecha. El Consejo de la Judicatura Federal, Bernardo Batis fue electo por el presidente de la República. El Senado, votación calificada, una persona. Antes, como éramos 7 del Consejo, son 7, pues eran 2 del Senado de la República. Y la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, por mayoría de 6 votos designará, o sea, lleva mano la Suprema Corte de Justicia a 3 del Consejo de Administración. Jueces, juezas y magistrados, magistradas. Durarán en su encargo 9 años. Podrán participar para ser reelectos cada vez que concluya su periodo. Facultades: las que se encontraban, las mismas, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en relación con el juicio de amparo. Se incluye la prohibición de otorgar lo que había mencionado, la suspensión con efectos generales. Requisitos para ser magistrado, magistrada, jueza, juez: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Nuevamente, se elimina el requisito de edad, contar con título de licenciada o licenciado en Derecho expedido legalmente, haber obtenido un promedio general de calificación de 8, lo mismo que los ministros, haber obtenido un promedio 9 o equivalente en la licenciatura o especialidad, maestría o doctorado en el área de especialidad. Contar además con práctica profesional de al menos 3 años, aquí aumenta 2 años, para ser ministro son 5, para ser juez o magistrado 3. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado, haber residido en el país el año anterior a la publicación de la convocatoria, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo a la publicación de la convocatoria. Se establece el mismo procedimiento para la selección que para ministro o ministra. Cada uno de los poderes de la Unión postulará 2 personas, aquí son 2, ya no son 3. Las boletas de votación se estructurarán de la siguiente manera: magistrado, magistradas, jueces, juezas, 5 recuadros para mujeres y 5 recuadros para hombres. Bueno, esto es en cuanto a jueces y magistrados federales. Tribunal Federal Electoral. Entonces, la presidencia de la Sala Superior sujeta a elecciones conforme al mayor número de votos y renovación rotatoria cada 2 años. Las facultades: las que se establecen en el artículo 99 constitucional. Se agrega la de resolver las impugnaciones en las elecciones federales de diputados. O sea, es el órgano principal para resolver cualquier conflicto electoral. Pero ahora se van a agregar los del Poder Judicial. O sea,
no nada más las elecciones de diputados, senadores, también de ministras, ministros, magistradas, magistrados del Tribunal de Disciplina, jueces y juezas. Es decir, va a ser un órgano muy importante que va a resolver todos los procesos de elección, porque ahora vamos a estar todos sujetos a elección. Requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Trife. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, no hay requisito de edad, contar con el título de licenciatura, haber obtenido el promedio mínimo de 8 y haber obtenido un 9 o equivalente en las materias relacionadas con su cargo, es decir, con materia electoral o las relacionadas con electoral, práctica profesional de al menos de 3 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad, haber residido en el país durante el día anterior a la publicación y no haber sido lo mismo, titular de la Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad durante el año previo a la publicación de la convocatoria. Se establece el mismo procedimiento para la selección que para los ministros y ministros de la Suprema Corte. Las boletas de votación, sala superior, 2 recuadros para mujeres y 2 recuadros para hombres. Salas regionales, 2 recuadros para mujeres y 1 recuadro para hombres. Los poderes judiciales locales. Hay homologación a nivel local, tanto de la creación de órganos de administración judicial como los tribunales de disciplina judicial en entidades federativas. Los procedimientos de selección y evaluación para cargos de mando en las judicaturas locales también. Y el método de selección se establece el mismo procedimiento que para el Poder Judicial Federal. Las boletas de votación también deberán seguir cabalmente el principio de paridad de género. Y para finalizar, para luego hacer otros comentarios, hay una constante, pero no es nada más porque llegaremos a pensar que con todo este alboroto que se ha dado con relación a esta reforma, que se va a discutir ya, que está en ciernes la discusión en el Congreso, que solamente es México y no. Los cuestionamientos al Poder Judicial, a la justicia en general, no ha sido nada más de México. Desde hace más de 2 décadas se discuten esos temas en Italia, en España, en Alemania. Es decir, hay quejas sobre la administración e impartición de justicia. ¿Cuáles son las principales quejas? Vamos, tenemos que acostumbrarnos para ejercer nuestra función, y me incluyo yo misma, porque yo he sido presentarme aquí, o sea, y en los restos de los foros, sí, en conferencias académicas no me cuesta trabajo, pero presentarme para una elección y para todo esto, pues más bien no soy política, no sé cómo explicarlo, soy una académica, toda mi vida he sido académica, he estado entre mis libros, y la carrera judicial es parecida a eso. O sea, he platicado con magistrados y jueces y me dicen, ¿qué me voy a estar preocupando porque me voten y me elijan y me seleccionen, etcétera? Yo les doy la razón, no es fácil y sencillo. No va a ser fácil ni sencillo para nadie. Yo ni siquiera estoy acostumbrada a la cuestión esta de las redes. Ya le voy a tener que entrar a lo de las redes. Soy una persona más bien, pues de otra época, yo diría. Pero bueno, el caso es que ahora nos vamos a tener que acostumbrar, me incluyo, a dar la cara frente a los ciudadanos, a informarles. Esta
tenía la intención de ser, así como las otras, una asamblea informativa, comentarles cuáles son las propuestas. Obviamente, de ninguna manera es imponer un criterio, nada más es informar, que tengan conocimiento. Y que del otro lado de la moneda, o sea, los ciudadanos, pues les va a corresponder ejercer funciones esenciales. Porque esta reforma no va a marchar, no va a salir, no va a tener el resultado que se desea si las personas no votan. Es que esa es la cuestión. Entonces, hay una corresponsabilidad, tanto de los que ejercen, los servidores públicos, las funciones, como de los que nos van a elegir. Los que nos van a elegir de informarse, de enterarse, de preocuparse por el quehacer público y sobre todo por los que, bueno, deberían de ser por todos, pero en este caso la cuestión de la administración, la impartición de justicia es una función esencial en una sociedad y va a depender de la ciudadanía. De la ciudadanía. Y ellos son los que van a tener la última palabra. Entonces hay una corresponsabilidad. ¿De qué se queja la mayor parte de la ciudadanía? No estoy diciendo que todos, pero la mayor parte. Que la administración de justicia no es cercana, y no nada más aquí en México, en otros países también, que no es cercana, que es lejana, que no le entienden a sus sentencias, que es demasiado formalista, que están en su limbo ahí de los dioses, sobre todo los ministros, y no tienen una dosis mínima de realidad, que no se acostumbran a pues a trabajar con más celeridad, le dan lentitud a todo cuando hay necesidades apremiantes de la sociedad, que hay situaciones que se acaban resolviendo 7, 8, 9 años después, ¿no? Que es una justicia tardada, que no es una justicia, como dicen, si no hay justicia pronta y expedita, no es justicia. Todo esto no es que, digamos, todo se va a resolver de la noche a la mañana, no, pero es un inicio para poder plantear una nueva administración e impartición de justicia. Por eso se dice también en la reforma que van a tener 6 meses para resolver, desde ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, para resolver los asuntos. Que si no resuelven en 6 meses, el Tribunal de Disciplina va a tomar conocimiento y cartas en el asunto y le va a preguntar al magistrado, al juez o al ministro, ¿por qué no ha resuelto esto? Y él tendrá que hacer un informe. ¿Por qué? Porque de otra manera se están perseculorum, durmiendo el sueño de los injustos, no de los justos, los asuntos. Perseculorum. Bueno, con esto doy una visión general de lo que es la iniciativa. Ahora les quiero explicar de manera rápida por qué es la importancia de elegir y de tomarse con cuidado las funciones que muchos de ustedes saben, pero a veces no se mide el impacto de las resoluciones que tomamos. Y sobre todo, les voy a platicar de los casos que he tenido de paridad de género. O sea, un lugar en la Suprema Corte, y dígase de un lugar de una ministra empoderada con suficiente criterio para juzgar con perspectiva de género, puede ayudar a millones de mujeres. Millones. Y les voy a dar el ejemplo. Segunda sala, una cuestión de una pensión alimenticia, o sea, de las que da el Seguro Social, no, una pensión del Seguro Social no alimenticia, muere un señor que estaba casado
la persona con la que estaba casado se fue a Estados Unidos, forma una nueva familia y él se queda con otra mujer que es su concubina, con la que tiene hijos, que lo apapacha, que lo consiente, que lo cuida, que lo mima, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta señora va a presentar su reclamo de su pensión. ¿Y qué le contesta el Seguro Social? No, tú no puedes porque reclamar nada, porque no tienes el papelito. El papelito que te diga que tú eres la esposa. Y la esposa ni le interesaba, estaba en Estados Unidos. Pues así para convencer más de media hora con los otros ministros. Les digo, les hace falta una pequeña dosis de realidad. Pero ¿por qué dices esto, Loret? O sea, ¿no saben ustedes que el 70% de a las parejas que viven en la Ciudad de México no se casan? No se casan, no quieren casarse. Entonces, si no se quieren casar, están condenando a todas esas mujeres a que no tengan una pensión, lo cual es discriminatorio además. Discriminatoria a todas luces. Bueno, gracias a mi persuasión, los convencí y ya ahora pueden recibir las concubinas su pensión del Seguro Social. Una sentencia. Bastó una sentencia. Una. O sea, lo que no se había hecho, las modificaciones en ley. Porque para muchos casos, pues ¿a quién le importan las concubinas? ¿A quién le va a importar? Otro caso, y aquí no tuve éxito, pero bueno, pero se va avanzando los criterios y va avanzando uno. Hay cosas que uno, hablando de Melchor Ocampo, se llevó un asunto al pleno, que pleno siglo XXI hacían diferencia entre hijos nacidos dentro de matrimonio y fuera de él, con relación al derecho a la identidad y las actas de nacimiento. Yo decía, es increíble. Siglo XXI, que te hagan la diferencia entre hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio, que todavía carguemos con ese estigma. Pero pues, ¿qué te preocupa? No, pues, a nosotros ¿qué nos va? No, a mí sí me preocupa. A mí sí. Esa es la importancia de elegir. Bueno, yo sé que no se van a poner a analizar todos los precedentes, ¿no? Bueno, el último, el de la energía eléctrica, incluso tengo una historia, lo que me pasó en San Diego, cuando relaté este asunto, San Diego, California. Bueno, este asunto lo soporté en base a, y redactamos un libro, mi coordinadora de ponencia y su servidor, que se llama La energía eléctrica como derecho humano. Todo parte de sostener. Y cabe señalar que en Brasil está establecido que es un derecho fundamental el acceso a la energía eléctrica, en la Constitución, ¿no? Pero aquí en México no. Pues, ¿cómo? En México no nos preocupan los ciudadanos, no nada. Bueno, total, yo alegaba en esa situación que me tardamos casi mes y medio en redactar 600 páginas para este proyecto de acción de inconstitucionalidad. Y el proyecto parte de la base de que la energía eléctrica es un derecho fundamental, es un derecho humano, tan importante como el derecho al agua. O sea, ahorita en los problemas que tenemos del COVID, si no teníamos energía eléctrica y no podíamos conectarnos para un respirador, pues no vivíamos. No podíamos tener acceso a la educación sin energía eléctrica. Ya se habla del internet. Antes que eso está la energía eléctrica. No podemos tener derecho a la vivienda digna. No
podemos tener, o sea, los países más pobres son los que no tienen energía eléctrica. Ah, pero a nosotros, ¿qué nos importa? Paga como los españoles, por hora, con Iberdrola, por hora. Y si te atreves a decir, como lo dije en San Diego, porque fui a dar la conferencia sobre este caso, y un americano, un empresario norteamericano dijo, es usted comunista, es usted comunista. Yo le dije, ¿por qué soy comunista? Porque no puede hablar del derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la electricidad. No, pues voy a ser comunista. No, respetuosa de los derechos humanos, preocupada por la protección de los derechos humanos. El que tengamos una responsabilidad social habla de que somos personas que reconocemos en el otro su dignidad humana. Dignidad que tiene toda persona. Y esa dignidad no se puede ejercer, por eso es la importancia de esta reforma, si no se reconoce qué derecho fundamental, el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no se va a alcanzar mientras no tengamos garantizado que toda la ciudadanía también vigile el ejercicio democrático de esta elección. Pues muchísimas gracias y les agradezco mucho su paciencia.